grabando. Vamos a ir a hacer este cielo y lo que os comentaba, buscar un poquito de índigo, un poquito de cobalto o un ultramar, que también sería una opción buena. Y entonces, en la misma mezcla, en un lateral, le ponemos un poquito de naranja. Entonces lo agrisa. Y paso por encima ya de todo lo que son las montañas. ¿Veis? ¿Qué estoy haciendo? Estoy integrando todo lo que son las montañas. ¿Vale? Entonces, fijaros, ahora, para la cuenca del río, fijaros que lo que voy a hacer es mojo todo el río con agua limpia. Mira, dejo un trocito, vamos a mojar todo el papel, ¿vale? Menos tocar la montaña para que no se nos divida demasiado. Y entonces, como el río tiene el brillo del cielo, nos venimos a hacer el mismo colorcito, más o menos, ¿vale? Muy transparente, muy líquido, es decir, grado 0 de agua, muy líquido, muy aguado, ¿vale? Y entonces me vengo y le doy, ¿vale?, al río. Ostras, es que aquí se nos va a fundir demasiado, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque como yo luego ya haré la parte seca que está por encima, pues no se me notará. ¿Qué tenemos que controlar sobre todo? Aquí, darle un poquito de más cantidad de oscuridad, ¿vale? Aquí, en la parte inicial del río, es decir, aquí, esta será más oscura, lo que hemos dicho, tiene mucha humedad, en algún puntito aquí, y le podemos dar aquí. Esto sí. Y entonces ahora sí que tenemos que controlar que nuestros árboles vienen aquí, los del primer término. Entonces sí que le tenemos que quitar el brillo. ¿Veis? Le tenemos que quitar la humedad, porque esto será la aguada, la vaguada de los árboles. ¿Vale? Aquí vendrán todos nuestros arbolitos. Sobre todo no limpiéis en línea recta. Entonces, para mí, las montañas lejanas, lo que hago es, yo le doy la primera veladura y entonces vengo a darle con otro poco del mismo pigmento o parecido, en algún punto, ¿veis? Es decir, donde le he dado el brillo, ¡pam! Un poquito, tiene humedad, y entonces, ¿veis? Arrastro en un lado de la montaña. Y hago 4 trazos. ¿El por qué hago esto? Porque entonces así no nos quedan las acuarelas planas. Porque tenemos la manía de hacer la montaña final toda de un color y cuando se seca quedan planas completamente. Entonces, solo que le demos en algún puntito, nada, una rayita o un doble color, ya nos parecerá que crea un volumen. Venga, nos venimos ahora ya a la parte de esta montaña. Perdona, nos venimos a la montaña siguiente. La montaña siguiente, fijaros que ya son el mismo tono, sería prácticamente el mismo tono, pero más verdoso. Entonces, le incluyo verde, por ejemplo, al mismo tono que hemos creado, y un poquito de naranja, que también es, lo que vamos a hacer es darle calidez. Le podemos meter un ocre, le podemos meter también un amarillo de Nápoles. El amarillo de Nápoles, tener cuidado porque tiene mucho yeso, entonces, venga, y entonces ahora ya nos venimos a hacer la parte, ¿veis? Toco la parte de aquí y lo mismo, en algún punto le voy dando, ¿veis? Que voy creando la montaña y no me molesta que quede, ¿veis? Entre que yo pongo este pigmento y el otro, ¿veis que me crea ese blanquito? No me molesta, porque parecerá que entonces la montaña tiene esa parte, esa vaguada que le da esa lejanía tan bonita. Y entonces, ¿veis? Voy arrastrando hasta donde viene la humedad. Veis que esto es una montaña que está muy lejana, y entonces yo le doy esta forma. Pero ¿qué pasa? Que cuando llega a la parte
plana del río, es decir, casi en las orillas o en la parte del horizonte, es bonito que usemos el trazo recto. Porque tan importante es el trazo como el color. Entonces, ¿veis? Aquí le vamos a dar un color diferente para que se diferencie. Bien, y ya me vengo a hacer la parte de aquí del horizontito este, tan bonito que hay aquí, que os gusta mucho. Aquí ya, si no queréis ningún recorte, podéis hacer un pequeño frotage y ya uniremos después, ¿eh? Vale. Nos venimos a hacer la montaña esta de aquí, de la izquierda. Esa montaña tiene más presencia, entonces lo que hay, y está más cerca. Entonces le voy a poner más índigo y lo voy a mezclar con algún verde, pero completamente diferente, para que quede más oscura, ¿eh? Y entonces, ¿veis? Ahora ya vengo, tiro la montaña, la veréis demasiado oscura ahora, ¿eh? Pero no os preocupéis, porque después bajará con la humedad, y ya veis. Y veis lo que decimos, si a la misma montaña, en algún punto, solo que le hagáis alguna rayita más oscura o más clara, no hace falta a veces, ¿veis? Entonces nos da la intención de que hay valles, que la montaña se mueve. Esto, sobre todo cuando vayáis ahora de vacaciones, que no vengáis aquí a la agrupación hasta septiembre, porque os quiero ver a todos en septiembre, fijaros en la naturaleza, vosotros que os vais de vacaciones. Y esta montaña ya me está bien. Entonces, ahora ya tenemos el primer plano lejano, el plano lejano, ¿eh? José Antonio, y todo lo arboleda y esto, ahora lo haremos, pero tiene que estar en seco. ¿Por qué? Porque los árboles le haremos una lejanía con árboles muy chiquititos y entonces nos darán un prado enorme, pero muy lejano, y le dará la lejanía. Entonces ahora ya voy completando cosas como, por ejemplo, el tema de los prados estos, que veis, si os fijáis, estoy buscando la misma gama de color prácticamente, no varío mucho, y entonces voy uniendo. Ahora ya, como sé que el río, la fase del brillo del cielo en el río ya está hecha, ahora ya lo único que hago es ir completando fases de decir, venga, aquí yo tengo este prado, ¿vale? Este prado, y entonces voy añadiendo incluso algún colorcito de decir, venga, aquí viene este río, aquí viene, aquí le voy a dar este verdecito. Contra más lejos, para darle lejanías, meterle un poquito de cerúleo también, a veces no tenemos que ir de tirar simplemente del cobalto y del índigo. Aquí tengo este prado, aquí me viene ya el río, ¿veis? Entonces voy buscando y voy añadiendo colores completamente diferentes. José Antonio, se ve mucha la diferencia aquí de uno a otro, sí que se ve, pero después, como yo haré los arbolitos, justo en la línea, desaparecerán esas líneas tan potentes. Y entonces aquí viene el río. Sobre todo es el tema del canal del río, no os lo comáis, porque recuperarlo nos costaría mucho. Aquí tenemos, entonces, verdes diferentes, de decir, ostras, aquí hay un prado verdoso, que viene por aquí, este es más azulado y más oscuro, entonces, ¿os acordáis de que aquí hay unos árboles, verdad? Pues entonces, cuando lleguemos a esta parte de aquí, venimos y decir, solo que lo mojéis así y dejéis estas cosas así y luego lo hagáis en plano, es suficiente.
Y veis, le voy metiendo colores completamente diferentes, un naranjado, un azulado, un cobalto, un cerúleo. Y entonces me vengo al otro lado y también lo podéis ir haciendo todo a la par, ¿eh? No hace falta que lo hagáis uno a uno, ¿eh? También es verdad que ahora estoy trabajando en un papel pequeño y estoy utilizando el perla chiquitito, pero podéis utilizar uno más grande, ¿eh? Vale, aquí me interesa, ¿veis? Tengo aquí la raya del río, pues entonces intento no comerme el río porque es muy importante, lo que os decía antes de... Y si queréis, cuando hagáis estas cosas, es muy bonito el darle el agua, darle humedad para que entonces, ¿qué haga? Se funda. Si queréis que realmente se una todo, también lo que podéis hacer es buscar el spray vaporizador y entonces darle un poquito de vaporizador, que también va bien, ¿eh? Aquí tengo este. Yo voy a hacer, fijaros que yo no voy a hacer lo de la arena, o no lo voy a hacer, o a lo mejor lo hago después. Prefiero tener la parte del río con el brillito y ya está. Porque cuando tomé la foto era en verano y yo ahora estoy en primavera, por decir algo. Vale, esta ya, ¿veis? Cómo ya me va cogiendo la luz del río, etcétera, etcétera. Entonces, ahora el prado este, lo que voy a hacer es darle el color que veis, en este caso es más ocre, pues le vamos a dar el ocre para darle calidez, y buscáis un ocre clarito, ¿eh? Y entonces ya vengo aquí y fijaros que lo que hago es llenarlo. ¿Para qué? Porque esta bajada ya después ya la haremos con verdura, etcétera, etcétera, ¿eh? Y esta sería la primera fase. Ahora ya sería cuestión de ir continuando, esperar que se seque, o si esta parte ya está seca, mientras se seca esto voy trabajando la parte de aquí en medio, ¿vale? Venga, vamos, toca a vosotros. Fijaros, a mí particularmente ya me gusta todo el concepto de la primera aguada y yo ya no lo tocaría. Y entonces ahora ya lo que voy a hacer es ir a trabajar la montaña esta del final como último término. La azulita la voy a dejar tal cual porque me convence. Ostras, aquí se te ven algunos pelonillos que vienen, no me importa. ¿Por qué? Porque si después, en último caso, veo que me molestan, le doy una aguada, le pongo 2 nubes más y ya está. No, esto no me preocupa porque no me llama atención, porque lo que quiero es el brillo este. Yo, cuando miro una obra, lo que me interesa es saber cuál es el punto de referencia que yo quiero ahí darle importancia. ¿Por qué yo digo que le quiero dar importancia aquí? Porque yo le quiero dar la importancia porque aquí hay unos árboles muy bonitos, una arboleda, y aquí estará el reflejo. Entonces, si aquí está el reflejo más oscuro, llamará la atención, o eso es lo que yo quiero interpretar, es el reflejo aquí y luego los árboles estos que... Y entonces el río mismo me va a llevar a la lejanía. Esta es mi intención que yo tengo cuando observo esta fotografía. Vale, nos venimos ahora a hacer la parte ya más lejana. Entonces, con los verdes que tengo por aquí, le pongo un poco de cobalto, ultramar, lo que queráis, para hacer un poquito de oscuro. ¿Veis? Que hago un verde más oscurito. Tampoco me interesa oscurecerlo mucho, no me interesa para nada. Entonces, cojo un papelito, le quito la humedad completa, ¿veis? Para quitarle la humedad es importante porque entonces conseguís frotar y conseguís grabar el papel de una manera muy determinada para que nos dé unas señales. Entonces, yo normalmente pongo el pincel siempre al revés, el agua cae hacia abajo, pero el pigmento, sí que pierdo pigmento, pero me queda aquí grabado. Entonces, ¿veis? Ahora ya me vengo aquí a mis montañas y entonces, en vez de ir haciendo tiqui, 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 es decir, pues entonces lo que hago es, hago algún frotaje como si fuera la montaña, ¿veis? En esta montaña y le voy dando. Y entonces, ¿qué estoy consiguiendo? Estoy consiguiendo texturas como si fueran arboledas.
A la vez que yo le estoy dando estos tiquitiquis, ¿veis? Me va quedando alguna marca, unas más grandes y unas más pequeñas. Podéis pasar en la misma que yo le he dado, ¿veis el frotado este que le he dado aquí? Que ya me crea como una arboleda. Paso también otra vez, 2 veces en algún punto. ¿Para qué? Porque entonces me dará como si fuera la sombra de esas arboledas. ¿Lo veis? Aquí no puedo hacer mis arbolitos chiquititos, porque entonces se verían demasiado, ¿veis? Pero como ya le he dado mi aguada, entonces aquí, ¿veis? Si yo ahora me alejo un poco, me veo que es una montaña lejana. Y me da un plano, unas ondulaciones. Aparte de las ondulaciones que hacemos cuando le ponemos el pigmento, le hago esta chorradita que yo creo que es interesante que la hagáis. Si en algún punto queréis hacerla más, pues un poquito más oscura. Podéis darle, ¿veis? En algún sitio podéis dar 2 veces, que no hay ningún problema. Vale, ahora ya me vengo a la parte, fijaros, del final del todo. Esto es un plano, ¿eh? Todo esto es como si fuera un valle plano. Entonces, para hacer la parte plana y los árboles chiquititos, ¿qué hago? Me vengo con el mismo pincel perla pequeño, le cambio el tono, por ejemplo, con un índigo, con un pelo de índigo, a la misma mezcla que tenemos aquí. Y hago lo mismo, pero ¿qué hago? En vez de hacerlo en plano, lo podéis hacer o en plano, o me vengo aquí y vengo a hacerle unas rayitas, unos toques. Es simplemente ir marcando, ¿veis? Una rayita, unos puntitos chiquititos, y entonces, cuando yo estoy haciendo estas rayitas, lo que estoy consiguiendo es como si fuera un plano del valle. Como el ejercicio que hicimos anterior, de decir, pues en vez de cuadricularlo, lo que hago es, simplemente estos toquecitos nos van a aparecer como si fueran, luego cuando se sequen, árboles muy lejanos. Vamos a ir por pasos. Entonces, con un pincel chiquitito, acordaros de que yo estoy utilizando, si yo hago estos árboles muy grandes, se me vendrán demasiado encima y no me interesa. Y entonces, a su vez, fijaros que aquí ya le voy dando una rayita y un puntito, pero voy dejando muchos planos. Y esto es lo que conseguiremos que nos dé la lejanía. Aquí, por ejemplo, está viendo por aquí. Yo sé que, gusta ir rápido y tal, pero estas cosas tienen que ser estudiadas. Es decir, no es pongo aquí un árbol porque me da la gana. ¿Veis cómo va consiguiéndose ya? Es que no sé si lo... Bueno, sí que... ¿Lo veis, no? ¿Veis que se va consiguiendo el frotage y los arbolitos estos chiquititos? Vale. Me vengo a hacer ahora ya más arbolitos al borde del río en algunas esplanadas. Pues voy utilizando los mismos, más o menos también la misma cantidad del mismo color, voy cambiando, voy dándole una naranjita en algún punto para cambiarle el tono de color. Y entonces ahora veis estos árboles de aquí, pues aquí ya haré unos árboles más grandecitos. ¿Por qué? Porque estos están más cerca. Y aquí hago un conjunto de árboles que tienen, pues, esta parte de aquí. ¿Veis? Primero he dado una parte anaranjada y verdosa, y entonces en el culo de la mancha, es decir, acordaos que si yo pinto la mancha así redonda, ¿no? Tengo este colorcito, lo que hago es después vengo con un índigo o un verde más oscuro y entonces le doy aquí. Como la mancha la tengo mojada, ¿qué hará esto? Se subirá y se fundirá. Y eso es lo bonito también, ¿para qué? Para darle calidad y colores diferentes. Vamos a ir aprovechando ya que está aquí. Venga. 4 árboles, es decir, donde nos interese, dice, pues venga, aquí vamos a darle 4 más. Uno más oscuro, uno más clarito. ¿Veis? Jugar con todo lo que tenemos. Es decir, si aquí me ha quedado esa esquina es como si entrara el río así. Pues me es igual. Podemos venir ya a ir haciendo el tema de las sombras o el canal del río. Si yo quiero ya hacer el canal del río, pues vengo aquí.
¿Veis que no lo hago la línea entera? ¿Dejo algún recorte? ¿Para qué? Pues porque aquí sí que hay un volumen, aquí ya es más planito, ¿eh? Entonces, ahora ya tengo la picardía. ¿Veis estos árboles que hemos hecho aquí? Por ejemplo, que son muy interesantes. Si yo lo quiero es darles un reflejito, aprovechamos ya. Agua limpia. Fijaros que ahora le doy agua limpia al agua limpia del río. Y me vengo ya con el colorcito y entonces en el mismo donde está el árbol este, dejo caer. Sí que está ahí, ¿eh? Ya está. No, y lo dejo así. Es decir, acordaros que para hacer cosas de estas es agua limpia y dejar caer la pinturita un poquito y entonces ya lo tendréis. ¿Vale? Ya está. Si queremos forzar más, siempre podemos hacerlo, ¿eh? Pero tenemos que ir chino-chano. Vale, venga, va. Entonces, ¿veis? Este trocito ya me gusta. Venga, aquí haríamos más arbolitos, etcétera, etcétera. Yo voy a ir haciendo por trozos que me interesa que aprendáis, porque, a ver, hacer más arbolitos es un absurdo que os enseñe si ya los estamos haciendo, ¿no? No sé qué os parecerá a vosotros. Es decir, a ver, estos de aquí se hacen igual, en los más cercanos, ¿veis? Por ejemplo, aquí me viene esto, que me he equivocado, que me aparece una... Pues le hago un árbol, si es que no tengo ningún problema. Oye, José Antonio, es que no está ahí, no me importa. Claro, es que tenemos que ir jugando de decir, ostras, no me ha quedado bien. Bueno, pues vamos dentro del error a jugar con, a ver qué puede pasar. Podéis hacer los 15.000 árboles que queráis, ¿veis? Voy consiguiendo esto y ya está. Ay, José Antonio, ¿y cómo consigues estos amarillitos que...? Porque ahí está la caña. Vale, pues entonces ahora, fijaros, para conseguir los amarillitos estos o tonos otoñales, si nos queremos venir a hacer algo muy lejano, un color muy bueno es el amarillo de Nápoles. No sé si conocéis este color. Amarillo de Nápoles con un poquito de naranja. ¿Vale? ¿Por qué le pongo naranja? Porque le da más calidez, lo calienta mucho. Y el amarillo de Nápoles, ¿qué hace? Que tiene mucho yeso. Y entonces esto me está opacando el color. Y entonces es como si pusiera encima. Venga, pues aquí voy a poner unos arbolitos que son amarillitos, ¿vale? Y anaranjaditos. Es una... A ver, yo es lo que digo, a veces es probar, y yo también lo he hecho muchas veces, ¿no? Pero ir probando y decir, ostras, ¿ves? Entonces, a lo lejos lo que hago es pongo 2 o 3 puntitos y una rayita. Y entonces así me dará, pues eso, que aquí hay una arboleda cálida, pero muy lejana. Entonces, venga, entonces aquí ya me vengo y vamos poniendo pues esa naranjita y el amarillo de Nápoles. Esto es interesante que lo aprendáis porque os servirá bastante. Venga, aquí. ¿Tú alguna vez has usado el blanco de China para más o menos hacer Yo a mí no me gusta. Ahora lo estoy probando. Un poquito de amarillito con blanco de China debería ser parecido. Lo estoy probando, Yo pero todavía yo no lo controlo. Yo todavía no lo controlo, esto del blanco de China. Así que... vais viendo, ¿no? Entonces aquí ya me vendría a hacer los grandes, los que están en este lado de aquí. Si tenéis que ponerle más amarillo de Nápoles en vez de tanto naranja, podéis hacerlo, ¿veis? Solo en las puntitas de los árboles. Y entonces los hacemos más otoñales. Entonces aquí vamos a hacer estos árboles y ahora aquí es donde venimos a
reforzar la parte oscura de abajo de estos arbolitos, por ejemplo. ¿Veis que trabajo ahora, en vez de trabajar en plano, trabajo muy en punta? Porque me interesa más darle los toquecitos oscuritos y alguno... Cambiando, cambiando. Y voy consiguiendo esto así. Antes de hacer esto de aquí, de las sombras, intentaría hacer los árboles de primer término, ¿vale? Pero ¿qué pasa? ¿Qué está detrás y qué tenemos delante? Si lo que quiero hacer es limpiar porque me he comido, por ejemplo, el árbol este que era más grande, me he comido la luz, pues entonces me interesa aquí limpiar antes de nada. Pero, por ejemplo, la sombra la podía hacer para que me salieran los claros. Entonces, si lo que quiero hacer es que me salgan los claros por oscuros, entonces tengo que hacer primero la sombra o el reflejo. Acordaros siempre de esto. ¿Qué tenemos detrás para que me salga por claro? ¿Cómo puedo hacer para que me salga el claro? Poniéndole el oscuro primero. ¿Cómo lo puedo trabajar? Si hago primero el claro y luego el oscuro, tendremos que trabajar mucho más la parte de atrás. Con eso tenéis que tener mucho cuidado y pensar qué es lo que queréis hacer, ¿vale? Venga, esto de aquí, ¿veis? Por ejemplo, aquí me viene y dice, ostras, José Antonio, pues aquí ya no me gusta que te ha quedado demasiado difuminado. Bueno, pues vengo y la sombrita la hago con movimiento, que me serviría igual también. Le doy 4 reflejos y... Pero veis, sobre todo también esto, importante, las sombras o los reflejos son en plano, porque el agua es plana. No existe aunque exista un pequeño movimiento en el río, el reflejo es cuando hace la parte plana. Entonces, ¿ves? Yo hago siempre la parte del reflejo plano, ¿vale? Entonces, lo que os decía, vamos a hacer la parte de esta de aquí. Fijaros que aquí, antes de... vamos a hacer el borde del río. Entonces, primero hacemos el borde. Entonces, ¿qué es importante que expliquemos? Que aquí hay un trozo de montañita. ¿Veis? Si yo aquí hago estas cosas, me aparece que, digo, ostras, aquí hay un grueso de tierra, por así decirlo. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Que veis que aquí hace esto. Y entonces, ¿aquí qué estoy explicando? Pues que aquí hay una especie como, no acantilado, pero hay un trocito de tierra, mucho más importante. Entonces, ¿veis que no lo uno entero? Yo esto sí que es importante que no hagáis líneas muy rectas, Entonces, en algún puntito, ¿veis? Hago una linita que me está dando un borde. Aquí hago esta que es más gruesa. Aquí un poquito. ¿Veis? Pero no hago toda, porque si hacéis toda la línea queda feo. Entonces, dejar que la imaginación trabaje, que eso es importantísimo. Vale, aquí faltarían más arbolitos de estos amarillitos. Vamos a darle 4 toques para... Entonces, vamos a hacer lo que es la sombra de los árboles estos. Esta sombra también que hay aquí de esta arboleda. Pues vengo con agua limpia, ¿veis? Mojo agua limpia lo que es la parte del río. Si mojáis una parte que esté seca con agua limpia y el pigmento está seco, nunca se os moverá. Y entonces, y no os quedarán marcas, que eso es muy importante.
Sobre todo agua limpia, si ya tiene un poquito de color ya os queda la marca, pero si no, en este caso está limpia. Pues ya. Vamos a dejarlos aquí. Y ahora ya vengo a darle mi color más oscurito a esa sombra, porque es el punto de referencia que quiero más. Entonces aquí ya podéis hacerla hacia abajo. Y entonces cuando lo tengo ahora húmedo, ¿veis? Cojo el pincel plano, no hace falta que sea tan grande como este, y en algún punto limpio y corto. Y ya le estoy dando que aquí hay agua, ¿veis? Yo le he sacado esos 4 blanquitos y ya aquí ya me aparece que hay agua, ¿vale? Y ya lo dejaría así, ¿vale? ¿Cortas? ¿Cómo retirar pintura con color? Que eso también es importante que lo aprendáis. Con un pincel tiene que ser siempre de fibra. Entonces, ¿veis? Yo, por ejemplo, aquí este árbol tendría que ser más grande, pues está en un primer término, etcétera, etcétera. Como me lo he comido, tengo que sacar con color. ¿Cómo se saca con color? Vengo con un pincel de fibra, ¿vale? Agua limpia y mojo. Donde quiero ir que saque el árbol, ¿eh? Que quiero que salga por aquí, alguno también más, ¿eh? Entonces, ahora lo que vengo ya es, vengo con mis amarillos o colores cálidos, pues sobre todo si puede ser amarillo, pues mejor, y aquí ya le doy, y entonces empiezo a frotar, y a frotar, y a frotar, y limpio. ¿Si echo? No, intentar el blanco no, porque entonces intento frotar y sacar y sacar y sacar, y ahora ya le daremos el color. Sí, también es verdad que hace mucha calor y cuesta más, entonces es ir, ¿vale? Y la esponja mágica, estupendo. Si tenéis la esponja mágica, con la esponja mágica. Rosa y blanca. Exacto. Entonces, ahora ya que lo tendría más limpio, ahora es cuando yo ya vengo a darle los tonos de color que me interesen. Entonces, venga, ahora ya le voy a dar en mi naranjita muy claro a la parte de aquí. Y por otro lado, en la parte más del centro, le doy pues más oscuritos. Entonces voy buscando pues, tonos de colores diferentes, sobre todo irme a la misma gama con los naranjas y los tostados, porque son unos árboles que están aquí tostaditos y le tienen mucha luz. Y como no van a la peluquería, pues entonces los hago que se separen de aquí. Así. José Antonio, ¿los harías transparente con humedad, mojado, dándole volumen? También los podéis hacer con volumen, es decir, dándole primero el agua, ¿veis? Dado una agüita y entonces le vais metiendo ya el color, que también sería una alternativa. Lo podéis hacer de las dos maneras, tanto en seco como con húmedo. ¿Veis? Si le damos en la parte de abajo con la humedad, donde tiene la humedad, pues entonces él estalla y vamos creando cosas que es interesante también que le pongáis algún punto de rojos, porque esto le da una cierta calidez y quedan muy bonitos los árboles dándoles algún rojecito, porque es más, le da esta parte otoñal, ¿no? Que tiene, o a mí me gusta mucho. ¿Veis? Cuando hago la mancha de humedad, me gusta siempre darle un toque de color y entonces va dándole y se va fundiendo el solito. Y le voy dando, que me interesa que esto aquí entre. Y voy jugando con esto de los colores para darle.
Y ya voy creando aquí mis tonos de color. Estos los podemos hacer como si fueran árboles más tipo más abetos, si queremos, ¿eh? Como un arboleda que hay aquí. Para darle algo de diferente. ¿Veis? Si yo he hecho estos abetos así, ¿os acordáis que he hecho rayas? Y ahora vengo, apoyo y froto, le creo un blanquito que puedo venir con un colorcito azul, verde, lo que sea, pam, aquí abajo, le meto el oscuro y entonces ¿ves? A mí me queda este volumen que ya me queda interesante, ¿eh? Donde me da la luz. ¿Lo entendéis, no? Sí. Ahora a final de curso vais a entender todo. Y voy creando aquí. Y entonces, como esto es una explanada, ¿veis la dirección que tiene? Pues entonces podemos venir a buscar ya el volumen o con un frottage dándole, haciendo unas caídas. ¿Veis que no? Aquí es como si fuera... ¿Y veis que busco el triángulo? ¿Por qué busco el triángulo? Porque entonces lo que me interesa es darle estas caídas más pronunciadas. Fijaros que hoy no hemos usado el complementario, por ejemplo los morados hoy no lo hemos puesto, pero habría que ponérselos también, algún moradito, algún lila, para darle un contraste diferente como complementario al verde, ¿eh? Podemos darle... ¿Vale? Entonces, ¿veis? A mí esta parte de aquí no la trabajaría en exceso. Haría un poco de frottage para darle que se vea el grano del papel, ¿veis? Pero dices, ostras, me da la sensación de que estoy elevado y veo esto así desde arriba. Y entonces aquí sí que ya haríamos más arbolitos, ¿eh? Y lo que os decía, con un ocre o un amarillito, ¿eh? Entonces estos de aquí ya vendría a decir, bueno, aquí estos son más pequeñitos. Y alguno, fijaros, terminarlo casi en el culo del papel, para que no os queden blancos. Y entonces así vais cerrando, ¿eh? Y entonces en algún puntito tenéis que tener la picardía de, por ejemplo, ¿veis? Ahora paso por encima como si fuera, pues eso, un campo que hay aquí y unas direcciones. Entonces aquí ya tengo aquí hacer algún borde, pero veis, no hacer la línea entera, sino hacer este borde aquí que viene para acá. Este viene con más tierra, este no. Entonces simplemente ahora ya que valoréis cuál es. Antes le decía a un compañero, es mejor hacer humedad y limpiar con el de fibra, acordaros cuando hago esto para limpiar, que no hacer el zigazaga. Si hacemos el zigazaga lo podemos hacer en un sitio, pero en otro no.
¿Por qué? Porque entonces le vemos diferentes contrastes y de maneras diferentes de verla. ¿Veis? Cosas que yo ahora veo que me griñolan. Ostras, lo cerraría. ¿Veis? Aquí simplemente que lo cerráramos un poquito, ahora me vengo ya con un oscuro potente, decir, pues venga, vamos a usar el cobalto que nos gusta. Y tengo la picardía de venir aquí y... ¿Por qué hago esto? Porque entonces la luz... Ay, perdón. Veréis que me la cogerá donde quiero que me coja la luz todo el agua. ¿Veis que la luz ahora me viene aquí? Es una tontería, decir, hostia, José Antonio, esto es rizar el rizo. Sí y no, pero entonces yo lo que quiero es que cuando yo vea como interlocutor la luz, ¡oh, qué bonito! ¿Ves? Yo ya no me fijo en esta montaña, me estoy fijando aquí, que es donde quiero que se me venga la luz. Hostia, José Antonio, habías dicho que ibas a hacer nubes o que vamos a quitar la chorrada esta. Venga, vamos a hacerlo. Un momentito. Yo sé que a lo mejor nos da tiempo a terminar, pero como vais, tenéis todo el verano por delante. La semana que viene, clase. Ya estamos con las rebajas. Bueno, para ella sí, ¿no? Nos queda una semana para terminar con caso de apuro. Le doy agua, le doy humedad y entonces ahora ya vengo con el perlita, ¿vale? Y entonces, venga, ahora sí que ya le doy el cobalto con un poquito de lavanda. Entonces aquí, ¿veis? ¡Ay, es que tenía los pelulillos! ¿Os acordáis aquellos pelulillos que hemos dejado? Pues venga, vengo por aquí, los disimulo, hago una nube. Nada, es simplemente para que se vea algo en el cielo. Y ya está. Y bueno, y no lo tocaría mucho más. ¿Vale? Esto que pregunta yo la semana que viene. Sí.